Capítulo 1. La personalidad kalkiana. Tenemos que hacernos cada vez más conscientes de la labor que estamos realizando. Es fundamental conocer la diferencia que hay entre el movimiento gnóstico y todas las demás organizaciones que hay por ahí, pseudoesotéricas y pseudoocultistas, etc. Ante todo, tenemos que sabernos situar, centrar, si es que queremos comprender la labor que debemos realizar. Si echamos una ojeada en general a las diversas escuelas que hay actualmente en el mundo, todas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista, venimos muy fácilmente a descubrir su origen. En alguna ocasión sucedió en Roma el caso de una monja que caía constantemente en trance hipnótico. Tenía ella su confesor, y con él hubo de aclarar la causa causorum de todos esos trances fatales. Ante todo, el confesor logró saber que ella había tenido un amante y, a pesar de estar enclaustrada, conservaba una fotografía del amante. El confesor se la hizo traer de pronto y se dio cuenta que con solo mirar ella aquella figura caía en trance. Resolvió aquel confesor asesorarse por un psicólogo y sometieron a la monja aquella a experimentos psíquicos. Entonces se pudo evidenciar que no era la fotografía de aquel hombre la que ponía en estado de trance, sino unas piedras muy brillantes que había en el marco de la foto. Continuaron las investigaciones y muy pronto se pudo sacar, como consecuencia o colorario, que toda clase de objetos brillantes predisponen a los estados hipnóticos. Continuaron las investigaciones y muy pronto se pudo sacar, como consecuencia o corolario, que toda clase de objetos brillantes predisponen a los estados hipnóticos. Como resultado devino prácticamente toda una escuela. Se pudo verificar que, mediante los estados hipnóticos, sería posible modificar en alguna forma los estados psicológicos de los pacientes, y se resolvió, por ende, utilizar la hipnosis para curar pacientes o curar enfermos. Nacieron así los famosos médicos hipnotistas. Fue entonces cuando hicieron su aparición en el mundo muchos secuaces de la hipnología, de la catalepsia, del mediunismo, etc. No está de más recordar con cierto énfasis a Richard Charcot, Luis C. Uribe, César Lombroso, Camille Flammarion, etc. Entre esa escuela de hipnotistas se distinguieron especialmente un inglés cuyo nombre no recuerdo en estos precisos instantes y el famoso Charcot. En cuanto al primero, tenía todas las propiedades de un Hannes Musen. El otro, el segundón, no hay duda de que era el nene de mamá, me refiero a Charcot. Sus experimentos fueron muy notables, pero como quiera que él era el baby, el consentido de la familia, todo lo que él hiciera era una maravilla. Bien, si hago mención de estos pasajes a grosso modo y de experimentos de magnetismo, de hipnología, catalepsia, espiritiadera y 50 cosas más por el estilo, es con un solo propósito: hacerles ver a ustedes de dónde salieron las diversas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista de esta negra edad del Kali Yuga. Por aquellos tiempos de las señoritas Fox de Mirville, que lograban servir de instrumento para la materialización de la famosa Katie King, fantasma que duró materializándose 3 años seguidos ante los ojos de los distintos científicos del mundo entero. Por aquellos días de la Eusapia Paladino de Nápoles, en los que toda la Europa se agitó con los fenómenos psíquicos, fue cuando apareció el teosofismo de tipo oriental. Y claro, ustedes lo sabe todo aquel que haya visitado esas organizaciones. En dichas escuelas siempre hay una mezcla de espiritiadera con teorías de tipo indostánico.
Nunca se vio libre el teosofismo del fenómeno espiritista. Cuando conocemos el origen de las diversas organizaciones que actualmente existen, no puede extrañarnos en forma alguna que el teosofismo se haya mezclado con algo de mediunismo. Que se asusten los teósofos ante el tantrismo es apenas normal, porque no es una escuela de tipo esotérico, sino pseudo-ocultista y nada más. Incuestionablemente, de aquella escuela de hipnotistas tuvieron que desprenderse, y lo hicieron, como es natural, muchas ramas u organizaciones, llamémosles pseudo-rosacrucismo, pseudo-yoguismo, etc. Son tan innumerables que necesitaríamos consultar un diccionario para conocer el nombre de todas. Pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el basamento de tales escuelas? El dogma de la evolución. ¿De dónde salió ese tan cacareado dogma? De un señor Darwin. Parece increíble que el señor Darwin se haya echado a la bolsa a muchas figuras eminentes, a muchos investigadores esoteristas, pseudoesoteristas y a muchos aspirantes sinceros. Pero así lo fue, no lo podemos negar. La concepción que sobre la reencarnación crearon las instituciones pseudoesotéricas en el mundo occidental es falsa. Nunca dijo el señor Krishna que todos los seres humanos se reencarnaban. Él dijo que tan solo los budas, los dioses, los héroes solares tenían derecho a la reencarnación. Los demás estamos sometidos a la ley del eterno retorno de todas las cosas. Eso es claro. Tampoco se dijo nunca en Oriente que todos los seres humanoides poseyeran los cuerpos existenciales superiores del ser, pero fue fácil para las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo-ocultista hacerle creer a la humanidad que todo el mundo ya posee dichos vehículos superiores. Así no tienen ellos ningún inconveniente en tratar el tema del septenario del hombre con una seguridad tal que pareciera como si verdaderamente todos los humanoides poseyeran todo ese conjunto de vehículos. Bueno, el resultado de esta especie de morbosidad difundida por el mundo occidental, de estas escuelas de tipo subjetivo, incoherente, vago e impreciso, ha sido la personalidad kalkiana, es decir, la personalidad propia de esta edad del Kali Yuga. Las personalidades kalkianas son irrespetuosas, irreverentes. Este tipo de personalidad de las escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas han perdido no solo el sentido de la auténtica devoción y de la verdadera religiosidad, sino también el de la veneración a los patriarcas antiguos. Así que la humanidad, pudiendo ser dirigida por religiones verdaderamente sabias, se ha degenerado en sus sabiondeces ridículas, formándose así la personalidad kalkiana. Conviene que se sepa confrontar una personalidad kalkiana con una personalidad auténticamente esoterista. ¿Cuál es su diferencia? La personalidad kalkiana está llena de sabiondeces, embotellada en el dogma de la evolución, mal informada sobre la constitución interna del hombre, desconoce los misterios tántricos, teme el desarrollo de la serpiente ígnea en la espina dorsal, y además el hecho de estar atiborrada de teorías produce en ella una sensación de autosuficiencia. Incuestionablemente la personalidad kalkiana es víctima del autoengaño. Cree haberlo logrado todo cuando no ha logrado nada, y lo peor es que ha perdido el sentido de la veneración, ha olvidado la verdadera y auténtica religiosidad, ha perdido también la humildad ante el Logos creador. Esta es la personalidad kalkiana. Nosotros no podemos seguir por el camino de la personalidad kalkiana, no podemos aceptar esos falsos dogmas como lo son de la evolución, como lo son los de creer que ya todos los humanoides son hombres perfectos, completos, con los cuerpos existenciales ya formados, como lo son el temer a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes y a la experiencia vívida, etc. Preferimos mejor seguir por el camino de la sabiduría auténtica, la senda de los tantras, la de la disolución del ego y la del reconocimiento de nuestra propia miseria e incapacidad.
Preferimos reconocer que no somos nada, que somos tan solo míseros gusanos del lodo. Nos preocupamos, eso sí, por trabajar en nosotros mismos, sobre nosotros mismos. Queremos la disolución de nuestro mí mismo, del sí mismo. Usamos el poder inteligente de la energía creadora. Trabajamos en la forja de los cíclopes que tanto asusta a los pseudoesoteristas y pseudoocultistas. Estamos, pues, en un camino diferente, distinto, revolucionario en un 100%, y que, sin embargo, tiene una antigüedad espantosa que se pierde en la noche insoportable de todas las edades. Ciertamente las características de la personalidad kalkiana son inconfundibles. Ante todo, la autosuficiencia y el terrible orgullo y la espantosa vanidad fundamentada en las teorías. Veamos, por ejemplo, en las escuelas de psicoanálisis y parapsicología, etc., qué terrible orgullo y autosuficiencia embarga a esas gentes con verdaderas personalidades kalkianas. Estas descollan no solamente dentro de ciertos grupos, sino que se aparecen en televisión, figuran en la prensa, en la radio y tienen al mundo completamente envenenado con un tipo de vibraciones que en esoterismo se denominan venenios quirianas. Tienen una autosuficiencia completa, miran con desdén a las gentes de la Edad Media, se creen autosupercivilizados, creen que han llegado al non plus ultra de la sabiduría. Es tal su orgullo que piensan conquistar el infinito, el espacio exterior. Se ríen de lo que ellos consideran supersticiones de los sabios medievales. He ahí el tipo de la personalidad kalkiana. ¿Y cómo hacerles comprender a esas personalidades kalkianas que están equivocadas? No bastaría simplemente que lo negaran, ¿verdad? Como quiera que esas personalidades kalkianas manejan la razón y que esa es su arma de combate, su caballito de batalla, pues hay que llevarles a comprender lo que es el proceso del razonamiento. Hay que hacerles saber a esas gentes autosuficientes y orgullosas que don Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, el gran pensador alemán, escribió una obra titulada La crítica de la razón pura, como también escribió La crítica de la razón práctica. Si estudiamos a don Immanuel Kant, veremos cómo hace para descifrarnos, no solamente en sus prosilogismos, esilogismos y silogismos, sino también en la forma como analiza los conceptos de contenido en la crítica de la razón pura. Es claro que mediante las percepciones sensoriales externas informamos a la mente. Entonces, ésta elabora sus conceptos de contenido basados precisamente en los ensambles gnósticos sensoriales. Desde este punto de vista, la razón no podría saber nada que no perteneciera al mundo de los 5 sentidos, puesto que los conceptos de contenido se elaboran únicamente con el ensamble sensorial y por tal motivo está circunscrita nada más que a los datos aportados por los sentidos. Por lo tanto, ¿qué puede saber la razón subjetiva sobre los intuitos y sobre las ideas a priori? Y sobre aquello que escapa a los conceptos de contenido basados únicamente en las percepciones sensoriales externas? Nada, ¿verdad? Existe otro tipo de razón que la personalidad kalkiana desconoce absolutamente. Quiero referirme en forma enfática a la razón objetiva. Obviamente, esta tiene por basamento los datos de la conciencia y es con tales datos con los que funciona. En esoterismo auténtico, a la conciencia se le llama zoostat. La razón objetiva estuvo desarrollada antes de que surgiera la época greco-romana. La tuvieron en desarrollo los primitivos arios de la primera subraza de la gran raza aria que floreciera en el Asia central. La poseyeron las gentes de la segunda subraza anterior al período de los rishis solares. También la usaron los egipcios de las antiguas dinastías, de los faraones, los babilónicos, los sabios de Afganistán, los Turquestán de Irak, y vino a concluir prácticamente con el razonamiento griego.
Fueron los griegos quienes, comenzando a jugar con la palabra, terminaron por establecer el razonamiento subjetivo basado en las percepciones sensoriales externas, ahogando a la razón objetiva, eliminándola de la faz de la tierra. Desde entonces, la humanidad únicamente posee el razonamiento subjetivo, las percepciones sensoriales externas, los datos aportados por los sentidos. Los conceptos de contenido están basados en los ensambles sensoriales, etc. Y nada puede saber la razón subjetiva sobre aquello que se escape de los factores antes mencionados. Nada puede saber la razón subjetiva sensualista sobre lo real, sobre lo divinal, sobre los misterios de la vida y de la muerte, etc. Es completamente ignorante de todo aquello que se escape de su círculo de acción, que son los 5 deficientes sentidos. Incuestionablemente existen los poderes del corazón, aquellas cualidades que están mucho más allá del intelecto y de su proceso meramente razonativo, y de los cuales nada sabe ni conoce la razón subjetiva sensualista. En la tierra sagrada de los Vedas existe un viejo manuscrito que dice lo siguiente: En la tierra sagrada de los Vedas existe un viejo manuscrito que dice lo siguiente: aquel que meditare en el centro del corazón logrará control sobre el Tattva Vayu, el principio etérico del aire, y alcanzará también los siddhis, los poderes de los santos. Me viene a la memoria en estos momentos el caso de José de Cupertino. Dicen que se elevó por los aires 70 veces, y este hecho mágico, que sucediera por allá en 1650, fue el motivo por el cual fue canonizado. Es indubitable que tenía desarrollado el centro del corazón. Cuando un cardenal le interrogó, le dijo: bueno, ¿por qué en el momento en el que usted se va a elevar estando en oración lanza un clamor? Entonces él contestó: la pólvora, cuando se inflama en el arcabuz, estalla con gran ruido. Lo mismo sucede al corazón inflamado por el divino amor. De manera que en forma práctica, José de Cupertino dio la clave de los estados jhanas. El corazón es el que hay que desarrollar para poder lograr los estados jhanas. La extraordinaria Santa Cristina levitaba constantemente. Ya muerta, se creía que estaba muerta, la iban a enterrar, y de pronto, de entre el ataúd, se levantó flotando hasta el campanario de la iglesia. Podríamos seguir narrando innumerables casos. Por cierto, el de Francisco de Asís. El buen hermano que le cuidaba le traía la comida y el monje estaba ya en levitación, en oración, flotando en la atmósfera. Otras veces no alcanzaba ya el buen hermano a darle los alimentos porque no le alcanzaba. Ya estaba demasiado alto Francisco de Asís, a tal grado que a veces se perdía en una arboleda que estaba por ahí cerca. Todos estos místicos tenían desarrollado el centro del corazón. No teniendo desarrollado ese centro, no se puede adquirir destreza en los estados jhanas. Por lo común, el que ha desarrollado el intelecto sufre mucho para lograr los estados jhanas, porque sí desarrolla el intelecto, pero a expensas de las fuerzas del corazón. Succionando las fuerzas del cardias, pierde los poderes del cardias. Mejor dicho, cambia los poderes del cardias por el intelecto. Mejor sería no ser intelectual, pero sí tener los poderes del cardias, ¿verdad? Pero no por eso deben preocuparse los instructores. El corazón puede desarrollarse nuevamente cultivando la emoción superior, la música avanzada de los grandes maestros, la meditación, haciéndose más místicos, más profundamente devotos. Así se va desarrollando nuevamente el corazón. Eso es muy interesante.
Además tenemos que llegar a saber, mis caros hermanos, a comprender que el ser humano está dividido en dos conciencias, la verdadera y la falsa. Cuando uno viene a este mundo, trae en la esencia, depositados por la naturaleza, todos los datos que uno necesita para la autorrealización íntima del ser. Pero, ¿qué sucede? Que le meten a uno en escuelitas, que le dan una falsa educación, que para nada sirve, y muchos conceptos y preceptos. En fin, total, que crea uno una conciencia falsa y la verdadera conciencia, aquella donde están depositados los datos que uno necesita para seguir la huella, para seguir el camino, para llegar a la liberación del ser, queda ya en el fondo y catalogada tristemente con el nombre de subconsciencia. ¿Habráse visto cosa más absurda? Nosotros tenemos que sincerarnos a sí mismos, reconocer que esta conciencia falsa que nos han formado fue hecha con todas las teorías, con todo lo que aprendimos en primaria, secundaria, preparatoria, etc. Y otras tantas cosas, con los ejemplos de nuestros mayores, con los prejuicios de la sociedad en donde vivimos, pues no es la verdadera conciencia. Debemos eliminar lo que tenemos de falso, esta conciencia falsa que se basa en lo que nos han dicho, en los preceptos de la escuela, en las lecciones de la preparación, etc. Eliminar completamente, erradicar definitivamente esa conciencia falsa para que solamente quede en nosotros la verdadera conciencia, la conciencia superlativa del ser. Eso es lo que cuenta. Vean ustedes cómo estos psicoanalistas modernos, estos famosos psiquiatras, psicólogos, parapsicólogos, secuaces de los hipnólogos y demás, se esfuerzan cada vez más y más por ahogar a la verdadera conciencia del ser, por suprimirla, por eliminarla. Quieren por todos sus medios vigorizar más, cada vez más, esa conciencia falsa que poseemos. Mesmer fue un hombre maravilloso. Presintió que existía una doble conciencia en los seres humanos y se propuso estudiarla. Al darse cuenta de que había una conciencia falsa y que existía una legítima conciencia real, la cual estaba archivada en el fondo, dijéramos, subestimada, empezó a hacer experimentos de magnetismo muy contrarios a la hipnología, por supuesto. Pobre Mesmer. Mucho le ridiculizaron en su época y le siguen todavía ridiculizando. Contra él se levantó la crítica y aún se le critica en la actualidad. Muchos textos de hipnotismo comienzan hablando contra Mesmer. Le odian los hipnotizadores porque precisamente se pronunció contra esa conciencia falsa. Descubrió que existía una doble conciencia, la falsa y la verdadera. Mesmer vino a desenmascarar a la conciencia falsa ante el veredicto solemne de la opinión pública y es claro que casi se le tragaron. Esa es la cruda realidad de los hechos. Bueno, para no desviarnos tanto del tema, lo que quiero decir es que el desarrollo interior solo se logra procurando tirar a la basura a la conciencia falsa y poner atención a la verdadera conciencia, a la auténtica conciencia. ¿Qué se entiende por conciencia falsa? Aquella que nos han formado desde que nacimos, esa que se hizo con los ejemplos, con los preceptos de todos nuestros familiares, esa que nos formaron en la escuela, en la secundaria, etc. Esa que se formó con todos los prejuicios sociales habidos y por haber. Todo eso hay que tirarlo al fondo de la basura y poner a flote la verdadera conciencia para trabajar. Eso indica que hay que convertirse en un niño para trabajar, volverse un infante, un pequeñuelo en el momento de trabajar, desprovisto de teorías y poniendo en juego la verdadera sabiduría.
Así pues, he hecho este capítulo con el propósito de que nos centremos, de que reconozcamos la situación en que estamos en este mundo, de que entendamos que no vamos por el camino de todas las escuelitas, sectas y órdenes que forma la personalidad kalkiana, que somos diferentes. Eso es todo.